Bienvenidos a este emocionante vídeo. En este vídeo vamos a tener un desafío de cultura general sobre un extraordinario país que es Italia, donde pondremos a prueba sus conocimientos sobre la rica historia de este país, la deliciosa gastronomía, los monumentos emblemáticos de ese país y mucho más de esto. Prepárate para sumergirte en un viaje a través de las maravillas de Italia, mientras te enfrentas a 30 preguntas que pondrán a prueba tus conocimientos sobre este fascinante país, que es la tierra del arte, historia y la tradición. ¿Estás listo para demostrar cuánto sabes sobre Italia? Entonces, sin más, ¡comencemos! Pregunta número 1. ¿Cuál es la capital de Italia? Respuesta correcta: Roma. ¿Sabías que, durante su apogeo en el siglo II después de Cristo, la población de Roma alcanzó entre 1 y 1.5 millones de habitantes, convirtiéndola en la ciudad más grande del mundo en ese momento? Esta cifra era extraordinariamente alta para la época y reflejaba el esplendor y la importancia de la capital del Imperio Romano. La ciudad estaba llena de monumentos impresionantes. Pregunta número 2. ¿Qué famosa torre inclinada se encuentra en Italia? Respuesta correcta: la Torre de Pisa. ¿Sabías que la Torre de Pisa, famosa por su inclinación característica, comenzó a inclinarse poco después de que se construyera su tercer piso en 1178? La inclinación se debe a un hundimiento desigual del suelo bajo sus cimientos, compuesto por suelos arenosos y arcillosos. A lo largo de los siglos, la torre ha sido objeto de numerosos intentos para corregir su inclinación y evitar su colapso, incluyendo trabajos de estabilización y refuerzo estructural. Pregunta número 3. ¿Cuál es el río que atraviesa la ciudad de Roma? Respuesta correcta: Fiume. ¿Sabías que el río Tíber es uno de los ríos más importantes de Italia y desempeñó un papel crucial en la historia y la mitología de Roma? El Tíber tiene una longitud de aproximadamente 405 kilómetros y fluye a través de la región central de Italia, desde los Apeninos hasta el mar Tirreno, donde desemboca cerca de la ciudad de Ostia. En la mitología romana, el río Tíber era personificado como un dios. Pregunta número 4. ¿Quién pintó la famosa obra de la Última Cena? Respuesta correcta: Leonardo da Vinci. ¿Sabías que Leonardo da Vinci, además de ser uno de los artistas más renombrados de la historia, también fue un genio polifacético que destacó en diversos campos como la ciencia, la ingeniería, la anatomía y la matemática? Además de pintar obras maestras como la Mona Lisa y la Última Cena, Leonardo da Vinci también dejó un legado significativo en el ámbito de la ingeniería y la tecnología. Pregunta número 5. ¿Cuál es el nombre del volcán que destruyó la ciudad de Pompeya? Respuesta correcta: Monte Vesubio. ¿Sabías que el Monte Vesubio es un volcán activo ubicado en la costa occidental de Italia, cerca de la ciudad de Nápoles? Es famoso por su erupción catastrófica en el año 79 después de Cristo, que sepultó las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y varias otras bajo una lluvia de cenizas y lava. La erupción del Vesubio es uno de los eventos más famosos en la historia de la geología y la arqueología, ya que las ciudades sepultadas proporcionaron una visión única de la vida cotidiana en la antigua Roma. Pregunta número 6. ¿Qué forma geográfica tiene Italia? Tiene forma de una península. ¿Sabías que la forma característica de la península italiana, que se asemeja a una bota, ha dado lugar a su apodo cariñoso de la bota, o la bota de Europa?
La península italiana se extiende hacia el sur de Europa en el mar Mediterráneo y tiene una forma distintiva que se asemeja a una bota con una punta al sur. Esta forma única no solo es una característica geográfica interesante, sino que también ha influido en la historia y la cultura italiana. Por ejemplo, las diferentes regiones de Italia. Pregunta número 7. ¿Qué famoso coliseo se encuentra en Roma? Respuesta correcta. El Coliseo Romano. ¿Sabías que el Coliseo Romano, una de las estructuras más emblemáticas del mundo antiguo, era conocido originalmente como el Anfiteatro Flavio? El nombre Coliseo se deriva de la Calesiem, una estatua gigante de bronce del emperador Nerón que se encontraba cerca del anfiteatro en la época en que se construyó. Construido en el siglo I después de Cristo, el Coliseo era el mayor anfiteatro del Imperio Romano y podía albergar a más de 50,000 espectadores. Pregunta número 8. ¿Cuál es la moneda oficial de Italia? Respuesta correcta. Euro. ¿Sabías que Italia fue uno de los países fundadores de la Unión Europea y adoptó el euro como su moneda oficial el 1 de enero de 2002, reemplazando a la lira italiana? La introducción del euro en Italia y en otros países de la eurozona marcó un hito importante en la integración económica europea y facilitó el comercio y los viajes dentro de la Unión Europea al eliminar la necesidad de cambiar moneda al cruzar las fronteras. La moneda euro italiana tiene un diseño único que refleja la historia y la cultura del país, por ejemplo, en el reverso de las monedas italianas de euro. Pregunta número 9. ¿Qué plato de pasta tiene forma de pequeñas orejas? Respuesta correcta. Orecchiette. ¿Sabías que los orecchiette son una variedad de pasta italiana que se originó en la región de Apulia, en el sur de Italia? El nombre orecchiette significa orejitas en italiano, y esta pasta tiene una forma distintiva similar a una pequeña oreja o a una concha. La pasta orecchiette se hace tradicionalmente a mano, utilizando solo harina de trigo y agua. La técnica tradicional para formar esta pasta implica presionar pequeñas piezas de masa con el pulgar, lo que crea un hueco en el centro y una superficie cóncava en el exterior. Pregunta número 10. ¿Qué es el Carnaval de Venecia? Respuesta correcta. Un festival de máscaras. ¿Sabías que el Festival de Cine de Venecia, también conocido como la Mostra Internazionale de Arte Cinematográfica di Venecia, es uno de los festivales de cine más antiguos y prestigiosos del mundo? Se celebró por primera vez en 1932 como parte de la Bienal de Venecia y desde entonces ha sido un evento destacado en el mundo del cine. El festival se lleva a cabo anualmente en el Palazzo del Cinema, ubicado en el Lido de Venecia. Pregunta número 11. ¿Cuál es el símbolo más famoso de Venecia? Respuesta correcta. La góndola. ¿Sabías que las góndolas, esos elegantes y emblemáticos barcos de remo que surcan los canales de Venecia, tienen una historia que se remonta a más de 1,000 años? Estas embarcaciones únicas son un símbolo icónico de la ciudad y han sido utilizadas históricamente como un medio de transporte esencial en los estrechos canales de Venecia. Originalmente, las góndolas eran el principal medio de transporte en Venecia y se utilizaban para navegar por los canales de la ciudad. Pregunta número 12. ¿En qué año se inventó la pizza? Respuesta correcta 1889. La pizza, tal como la conocemos hoy en día, tiene sus orígenes en la ciudad de Nápoles, Italia. Su historia se remonta al siglo XVIII, aunque las versiones tempranas de pan plano con diversos ingredientes se pueden encontrar en la antigua Roma y Grecia. Sin embargo, la pizza moderna, tal como la asociamos con queso, tomate y otros ingredientes, se desarrolló en Nápoles, la pizza margherite, una de las pizzas más famosas y simples. Pregunta número 13. ¿Cuál es la ciudad conocida como la ciudad eterna?
Respuesta correcta. Roma. ¿Sabías que el apodo Ciudad Eterna se refiere a Roma debido a su antigüedad, influencia duradera y su papel continuo como una de las ciudades más importantes del mundo a lo largo de la historia? Este apodo se deriva del concepto de eternidad, simbolizando la perdurabilidad y la importancia atemporal de Roma. Roma ha sido un centro de poder, cultura y civilización durante más de 2 milenios. Como la capital del Imperio Romano. Pregunta número 14. ¿Cuál es la famosa fuente de Roma que se cree que otorga a aquellos que lanzan una moneda? Respuesta correcta. Fontana di Trevi. ¿Sabías que la Fontana di Trevi es la fuente barroca más grande de Roma y una de las más famosas del mundo? Esta impresionante obra maestra fue diseñada por el arquitecto italiano Nicola Salvi y fue completada en 1762. Una característica única de la Fontana di Trevi es la tradición de lanzar una moneda sobre el hombro izquierdo hacia la fuente. Según la leyenda. Pregunta número 15. ¿Cuál es el nombre del famoso pintor renacentista italiano que pintó la Mona Lisa? Respuesta correcta. Leonardo da Vinci. ¿Sabías que la Mona Lisa, también conocida como la Gioconda en italiano, es una de las obras de arte más famosas y reconocibles del mundo? Pintada por Leonardo da Vinci durante el Renacimiento italiano, la Mona Lisa es un retrato de una mujer desconocida, posiblemente Lisa Gherardini, la esposa de un comerciante florentino llamado Francesco del Giocondo. Una de las características más fascinantes de la Mona Lisa es su enigmática sonrisa que ha desconcertado a espectadores y expertos durante siglos. Pregunta número 16. ¿Qué tipo de queso italiano es conocido por su textura suave y cremosa y se utiliza comúnmente en la cocina italiana? Respuesta correcta. Mozzarella. ¿Sabías que la mozzarella es un queso fresco italiano que se elabora tradicionalmente a partir de leche de búfala? Este queso es conocido por su textura suave y elástica, así como por su sabor delicado y ligeramente dulce. La mozzarella fresca se elabora mediante un proceso de hilado, que implica calentar la cuajada de leche, estirarla y amasarla para formar bolas. Este método le da a la mozzarella su característica textura fibrosa. Pregunta 17. ¿Con cuántos países tiene frontera Italia? Respuesta correcta 6. Por supuesto. Aquí tienes un ¿sabías que sobre las fronteras de Italia? ¿Sabías que Italia comparte fronteras terrestres con 6 países europeos? Estos países son Francia, Suiza, Austria, Eslovenia, San Marino y la Ciudad del Vaticano. La longitud total de las fronteras terrestres de Italia es de aproximadamente 1,899 kilómetros. La frontera más larga de Italia es con Suiza, que se extiende por unos 740 kilómetros, seguida de la frontera con Austria. Pregunta número 18. ¿Cuál es la famosa torre del reloj en Venecia que marca las horas del día con un mecanismo de reloj analógico? Respuesta correcta. Torre del Orologio. ¿Sabías que la Torre del Orologio, también conocida como la Torre del Reloj, es una famosa torre ubicada en Venecia, Italia, cerca de la Plaza de San Marcos? Esta torre, que se eleva sobre el arco que conecta la Plaza de San Marcos con la Mercerie, es una de las atracciones más emblemáticas de la ciudad. La Torre del Orologio data del siglo XV y ha sido un punto de referencia importante en Venecia durante siglos. Su reloj, añadido en 1499, es un elaborado mecanismo de relojería que muestra las horas, las fases de la luna y los signos del zodiaco. Pregunta número 19. ¿Qué famoso monumento de Roma fue construido en honor al emperador Adriano y ahora es un impresionante castillo y museo? Respuesta correcta. Castillo de San Angelo. ¿Sabías que el Castillo de San Angelo, también conocido como el Mausoleo de Adriano, es un imponente edificio histórico ubicado en la orilla derecha del río Tíber, enfrente del puente de San Angelo, en Roma, Italia?
El castillo ha tenido una larga historia que abarca más de 2000 años inicialmente. El castillo de San Angelo fue construido por el emperador romano Adriano como un mausoleo personal para él y su familia en el año 139 después de Cristo. ¿Cuál es el nombre del sistema montañoso que se extiende a lo largo de Italia y es famoso por su paisaje escarpado y su encanto rural? Respuesta correcta: los Alpes. ¿Sabías que los Alpes italianos son una cadena montañosa impresionante que atraviesa el norte de Italia? Esta región montañosa es famosa por su belleza natural, sus estaciones de esquí de renombre mundial, sus pintorescos pueblos alpinos y su rica cultura. Los Alpes italianos ofrecen una amplia gama de actividades al aire libre, como senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí y snowboard. Pregunta número 21. ¿Qué famoso escritor italiano es conocido por su obra La Divina Comedia? Respuesta correcta: Dante Alighieri. ¿Sabías que Dante Alighieri fue un poeta italiano del siglo XIII y XIV, conocido principalmente por su obra maestra La Divina Comedia? Esta epopeya poética es una de las obras más importantes de la literatura mundial y está dividida en 3 partes: infierno, purgatorio y paraíso. Dante utiliza esta obra para explorar temas como la moralidad, la política, la religión y el amor, mientras guía al lector a través de un viaje a través de los 3 reinos después de la muerte. ¿Qué famosa ciudad italiana es conocida como la ciudad de las torres debido a su gran cantidad de torres medievales? Respuesta correcta: San Gimignano. ¿Sabías que San Gimignano es una encantadora ciudad ubicada en la región de la Toscana, en Italia? Es famosa por su distintivo horizonte medieval, que está salpicado de torres medievales bien conservadas. Originalmente, la ciudad tenía 72 torres, pero hoy en día quedan aproximadamente 14 de ellas. Estas torres, construidas por familias ricas durante los siglos XII y XIV, eran símbolos de estatus y poder, y competían entre sí por ser las más altas. ¿Cuál es el nombre de la famosa estatua de David, creada por el renombrado artista renacentista italiano? Respuesta correcta: el David. ¿Sabías que David de Miguel Ángel es una de las esculturas más famosas y reconocidas en el mundo del arte? Esta obra maestra del Renacimiento italiano representa al bíblico David, quien derrotó al gigante Goliat. La escultura fue creada por Miguel Ángel entre 1501 y 1504 y actualmente se encuentra en la Galería de la Academia en Florencia, Italia. Pregunta número 24. ¿En qué año se creó la nación italiana? Respuesta correcta: 1861. ¿Sabías que Italia como país unificado se creó oficialmente en el año 1861? Antes de eso, la península italiana estaba dividida en varios estados y territorios gobernados por diferentes monarcas, familias nobles y entidades políticas. El proceso de unificación italiana, conocido como el Risorgimento. Pregunta número 25. ¿Cuál es el nombre del famoso edificio histórico de Roma que fue el principal lugar de entretenimiento de la antigua Roma y que todavía se utiliza para eventos y conciertos en la actualidad? Respuesta correcta: Coliseo Romano. ¿Sabías que el Coliseo Romano es uno de los monumentos más famosos y emblemáticos de la antigua Roma y de la historia mundial? También conocido como el Anfiteatro Flavio, el Coliseo fue construido en el siglo I después de Cristo durante el mandato de los emperadores romanos Vespasiano y Tito. Fue inaugurado al público en el año 80 DC. El Coliseo fue utilizado para diversas actividades públicas. Pregunta número 26. ¿Cuál fue la familia italiana prominente que gobernó Florencia durante gran parte del Renacimiento, conocida por su patrocinio de las artes y la influencia política? Respuesta correcta: los Medici. ¿Sabías que los Medici fueron una influyente familia italiana que desempeñó un papel destacado en la historia de Florencia y en la política italiana durante el Renacimiento?
Originarios de Florencia, los Medici acumularon una gran riqueza y poder como banqueros y comerciantes, lo que les permitió ejercer un control significativo sobre la política, la economía y la cultura de la región. Entre los miembros más destacados de la familia Medici se encuentran Cosimo de' Medici. Pregunta número 27. ¿Cuál fue el apodo de Lorenzo de' Medici, uno de los gobernantes más famosos de la familia Medici, debido a su generosidad y habilidades políticas? Respuesta correcta. Lorenzo el Magnífico. ¿Sabías que Lorenzo de' Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico, fue uno de los miembros más destacados de la influyente familia Medici durante el Renacimiento italiano? Nació el 1 de enero de 1449 en Florencia y murió el 8 de abril de 1492. Lorenzo ejerció un poder significativo en Florencia y en toda Italia durante su vida. Pregunta número 28. ¿Qué miembro de la familia Medici fue elegido como papa, tomando el nombre de León X? Respuesta correcta. Giovanni da Medici. ¿Sabías que Giovanni de' Medici, también conocido como Papa León X, fue un influyente miembro de la familia Medici y un destacado líder religioso en la historia de la Iglesia Católica? Nació el 11 de diciembre de 1475 en Florencia y murió el 1 de diciembre de 1521 en Roma. Pregunta número 29. ¿En qué periodo histórico Italia fue el centro del Renacimiento, un periodo de gran florecimiento artístico, intelectual y cultural? Respuesta correcta. El Renacimiento. ¿Sabías que el Renacimiento estuvo marcado por el auge del humanismo, un enfoque filosófico y educativo centrado en el estudio de la literatura, la historia, la filosofía y las artes clásicas? Los humanistas valoraban el potencial humano, la razón y la exploración del mundo natural. El Renacimiento fue una época de gran innovación en el arte. Los artistas renacentistas se inspiraron en la antigua Grecia y Roma. Pregunta número 30. ¿Qué movimiento político y social dominó Italia durante gran parte de la primera mitad del siglo XX bajo el liderazgo de Benito Mussolini? Respuesta correcta. El fascismo. ¿Sabías que qué movimiento político y social dominó Italia durante gran parte de la primera mitad del siglo XX bajo el liderazgo de Benito Mussolini? El fascismo italiano se originó después de la Primera Guerra Mundial en un contexto de descontento social, económico y político. Mussolini, un exsocialista y periodista, fundó el Partido Nacional Fascista en 1921, adoptando una ideología autoritaria y nacionalista. Y ahí lo tienen, amigos. Esperamos que hayan disfrutado este desafío de cultura general sobre Italia, tanto como nosotros. Ya sea que hayan acertado la mayoría de las preguntas o hayan descubierto nuevas curiosidades, lo importante es haber aprendido algo nuevo sobre este país. Recuerden que la belleza y la diversidad de Italia son infinitas, así que los invitamos a seguir explorando y sumergiéndose en su rica historia con nosotros. Así que sin más, suscríbanse al canal y dejen un gran like. Gracias por acompañarnos a todos en este desafío. Arrivederci.